El nacimiento de la multimedia ha renovado por completo la idea de las bases de datos, si bien desde siempre se han visto como almacenes de información textual y numérica, regidos por un conjunto de normas que le aportaban semántica. Con la llegada de la multimedia, el abanico de posibilidades complementa la representación de los objetos que se desean almacenar. Este tipo de bases de datos tienen mucha relación con los objetos relacionales y los orientados a objetos, ya que pueden almacenar diferentes tipos de datos multimedia. Una base de datos multimedia es aquella en la que los medios de comunicación albergan uno o más archivos. Entre ellos tenemos imágenes, sonidos, videos e incluso software, mediante la cual implementamos el desarrollo de nuestros sitios web o aplicaciones de una manera dinámica y atractiva. Base de datos porque es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados de forma sistemática para su posterior uso. Y multimedia porque se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, tanto físicos como digitales, para presentar o comunicar información. De allí la expresión multimedios. Dentro de los datos multimedia que podemos encontrar en este tipo de bases de datos tenemos texto, puede ser estructurado o sin estructurar. Gráficos, se trata de dibujos e ilustraciones codificados según un estándar de descripción de archivos. Imágenes, son elementos gráficos codificados según algún tipo de formato estándar. Animaciones, representan secuencias temporales de imágenes o datos. Video, definen secuencias temporales de imágenes o datos a una determinada velocidad, tasa de marcos por segundo, codificados siguiendo un estándar. Audio. Dentro de esta categoría encontramos dos tipologías distintas: el audio estructurado, que representa una secuencia de sonidos identificados según la nota, duración, tono, etc., y el audio digital, que define una secuencia de tonos digitales. Existen dos tipos de bases de datos multimedia: las referenciales y las descriptivas. Las bases de datos referenciales son bases de datos que se encargan de almacenar datos concernientes a la información sobre archivos multimedia, como videos o música. Esta información almacenada podría tratarse de datos tales como el autor y el título, el formato, la duración, etc. Las bases de datos referenciales sirven para saber dónde está lo que buscas. En cambio, las bases de datos descriptivas no son tan comunes como las referenciales y todavía se encuentran en proceso de desarrollo e investigación, puesto que su función es la de analizar el contenido que almacenan, con el fin de poder aportar información sobre el contenido almacenado. Por eso, en el ámbito multimedia no es una tarea sencilla desarrollar este tipo de sistemas, puesto que analizar tanto imágenes como sonido no es algo fácil. Una base de datos descriptiva analiza los datos, por lo que aparte de permitir la búsqueda de dichos archivos como antes, también permitirá buscarlo por el contenido. La arquitectura de un sistema de bases de datos multimedia se basa en tres niveles distintos. El nivel físico o el interno es el nivel más bajo de abstracción y el nivel real de los datos almacenados. Este nivel define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, ya sea en registros o de cualquier otra forma, así como los métodos de acceso. Este nivel lleva asociado una representación de los datos, que es lo que denominamos esquema físico. En cambio, el nivel conceptual es el correspondiente a una visión de la base de datos desde el punto de vista del mundo real. Es decir, se trata con la entidad u objeto representado, sin importar cómo está representado o almacenado. Es la representación de los datos realizada por la organización que recoge los datos parciales de los requerimientos de los diferentes usuarios y aplicaciones parciales. Incluye la definición de los datos y las relaciones entre ellos. Este nivel lleva asociado un esquema conceptual. El nivel de visión o el externo es el nivel conceptual que presenta toda la base de datos, mientras que los usuarios, por lo general, solo tienen acceso a pequeñas parcelas de esta. El nivel de visión es el encargado de dividir estas parcelas. Un ejemplo sería el caso del empleado de una organización que tiene acceso
a la visión de su nómina, pero no a la de sus compañeros. El esquema asociado a este nivel es el esquema de visión. Bien, aquí tenemos un ejemplo acerca del uso y la aplicación de las bases de datos referenciales y descriptivas. Digamos que la semana pasada yo he visto un reportaje acerca de los pingüinos y quiero verlo de nuevo, pero no recuerdo dónde está localizado. Y también sé de que lo han nombrado mal. Entonces, a través de una base de datos referencial, yo hago esta búsqueda y escribo pingüinos. Él no me va a lanzar este video porque no está nombrado de la misma manera, no está nombrado como pingüinos, sino que está nombrado de una manera distinta. En cambio, si yo lo busco a través de una base de datos descriptiva, yo escribo la palabra pingüinos y yo lo busco, y lo que me arroja la búsqueda es el video que yo quería. Tres ejemplos donde se utilizan las bases de datos multimedia son YouTube, Google y Neopets. YouTube cuenta con la característica de almacenamiento de videos. Sus funcionalidades son la visualización y compartimiento de videos. Su sistema administrador de base de datos es MySQL y su capacidad es aproximadamente de 18,6 terabytes. Google cuenta con características como almacenamiento de imágenes, textos, videos, datos e información. Su funcionalidad es la visualización, búsqueda y compartimiento de imágenes, textos, videos, datos e información. Su sistema administrador de base de datos es MySQL Server y su capacidad es aproximadamente de cientos de terabytes. Neopets posee características de almacenamiento de juegos en HTML y Flash. Sus funcionalidades son búsqueda, visualización y uso de juegos online. La llegada de la multimedia ha renovado por completo la idea de las bases de datos. Debido a las necesidades que los usuarios piden, estas bases de datos han estado mejorándose. Además, estos mismos usuarios ayudan a un mejor desarrollo de estos grandes almacenes de datos, proporcionando retroalimentación. Estas bases de datos han cumplido con los requerimientos y las exigencias que los usuarios de hoy en día demandan. Sin embargo, cabe destacar que aún siguen desarrollándose cada vez más.